Por favor, me dicen si me escuchan. Se escucha, ingeniero. Se escucha, ingeniero. Gracias. Escucha, ingeniero, buenas tardes. Estoy notando que es muy poca la concurrencia a la clase. Son un montón de alumnos que están inscritos y pareciera que no les interesa mayormente la clase. De todas maneras, les voy avisando que en 2 semanas más, sí o sí, damos examen, primer examen parcial. O sea que estamos hablando de la semana del 20, ¿no? Puede ser lunes o puede ser miércoles, cualquiera de los 2 días. Así que es importante que vayan tomando conciencia de tal asunto. Si están resolviendo ejercicios en la ayudantía o están resolviendo ejercicios por cuenta propia y tienen alguna duda, estoy esperando sus preguntas. Por lo que hemos visto hasta ahora, que corresponde al sistema cerrado, y quiero decir que el examen va a ser un ejercicio acerca del sistema cerrado, las formulaciones son muy sencillas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? Está en el razonamiento que usted tiene que hacer para alistar la aplicación de las formulitas que estamos desarrollando. ¿Comprende? Sí, ingeniero. Así que acá no se trata, digamos, de fórmulas que sean complicadas, no. Lo importante es el aporte que cada uno hace a través de su razonamiento. Entonces, es importante practicar a fin de tener la mayor cantidad de casos posibles vistos. Incluso hay solucionarios, ¿no?, con ejercicios resueltos, y es cuestión de que usted los estudie, porque de lo que tiene que darse cuenta es de cómo están resueltos los problemas y por qué están resueltos de esa manera. Es decir, en qué se apoya el planteamiento para resolver tal caso. Bueno, dicho esto, voy a recordar lo último que estuvimos comentando en la clase anterior, que era acerca de una manera de presentar la primera ley de la termodinámica como una ecuación de rapidez, es decir, en donde todas las cantidades involucradas están expresadas por unidad de tiempo. Les recuerdo que en esta fórmula que he anotado, Q punto significa cantidad de calor, por supuesto por unidad de masa, porque Q es minúscula, pero por unidad de tiempo, es decir, kilocalorías por minuto, por ejemplo. Esto es lo que se denomina flujo calórico o flujo térmico. Enseguida tenemos W punto, que no es otra cosa que potencia mecánica o flujo de trabajo mecánico. Y del otro lado de la ecuación tenemos una derivada que me dice cuánto cambia la energía total del sistema termodinámico por unidad de tiempo. Recordando de que ese cambio de energía total podrá ocurrir a través de un cambio de energía interna y o de energía cinética y o de energía potencial. Si a usted le tocara aplicar esta ecuación diferencial que tenemos anotada acá, entonces lo que tiene que hacer es separar las variables y luego integrar, y le quedaría algo así. Una vez que usted separa las variables, por supuesto, esta integración tiene que ser para un lapso de tiempo entre el instante cero y un cierto instante final, después de transcurrir un tiempo t. Y entonces este valor es diferencial de E
será integrado entre un valor de energía total inicial y un valor de energía total final, que no será otra cosa más que esta diferencia de final menos E inicial. Asunto que lo podemos escribir así. El único detalle en la aplicación de esta ecuación es que la cosa se puede complicar al intentar resolver esta integral y esta otra integral, porque tanto Q como W pueden variar con el tiempo. Y entonces habrá que conocer estas funciones de tiempo para poder resolver la integral. Salvo el caso, digamos, muy particular, pero a la vez común, de que los dos sean constantes. Y entonces ya no hace falta ninguna función respecto del tiempo, ¿cierto? Inmediatamente quedaría resuelta la integral. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta acá, que tiene que ver con la primera ley del sistema termodinámico cerrado. Asunto que, como dije antes, va a ser motivo del primer examen parcial. Imagino que ya han estado resolviendo ejercicios, han estado manejando las tablas, han estado haciendo cálculos. Ingeniero, ¿hasta qué punto va a ser el primer parcial? ¿Hasta dónde va a entrar? Les estoy diciendo que todo lo que tenga que ver con sistema termodinámico cerrado. O sea, hasta aquí, hasta esto último que estamos comentando. ¿Está claro? Sí, ¿Está ingeniero. claro? ¿Sí? Está claro, ingeniero. Ingeniero, disculpe una pregunta sobre el uso de la tabla. Cuando tenemos un dato y ese dato en la tabla no encontramos tal cual, ¿podemos hacer aproximaciones? Un ratito. Apéguese un poquito más a su micrófono, casi no la escucho. Cuando en la tabla tenemos que entrar con un dato y tal dato no lo encontramos exacto, ¿podemos entrar con aproximaciones? Usted dice, a ver, voy a tratar de interpretar lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, tomemos el caso más simple de la tabla de saturación y usted tenga valores de P, que son discretos, ¿no? Son valores que van saltando, ¿no? Entonces usted tiene los correspondientes valores de temperatura. Lo que me está preguntando usted es si tiene algo por aquí, ¿cuál será el valor de T, por ejemplo? ¿A Sí, eso se refiere? sí, ingeniero. Ya, entonces lo que usted tiene que hacer, si es que este valor de presión está próximo a uno de estos dos valores, adoptarlo, el valor que esté más próximo. Pero si esa diferencia supera al 5%, ¿me entiende, no? De la distancia que hay entre lo que se llama un polo y el otro polo, entonces lo que tiene que hacer es aplicar su conocimiento de matemática a través de lo que se llama la interpolación, de las cuales, como hay varias formas de interpolar, la más común resulta ser la interpolación lineal, que supongo que la conocen y han estudiado Sí, matemáticas. ingeniero. ¿Eso es lo que me pregunta? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Alguna otra cosa?
porque enseguida, si no hay preguntas, voy a comenzar a hacer la correspondiente introducción para el sistema abierto, que es el asunto que sigue. Repito, todo lo que hemos conversado hasta este momento, de mostrar lo que está en la pizarra, se refiere o ha tenido que ver con un sistema termodinámico cerrado. Entonces lo que queremos ahora es empezar a analizar el sistema abierto. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, ingeniero. Todo claro. Entonces borrón y cuenta nueva. Ya sabemos que todos los sistemas termodinámicos o son cerrados o son de este tipo que estoy anotando, sistema abierto, que también los vamos a denominar volúmenes de control. De ahí el BC, que va a aparecer como subíndice en cantidades que yo voy a anotar en la medida en que vayamos planteando cosas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia, la gran diferencia entre el sistema abierto y el sistema cerrado? Es que en el sistema abierto va a haber intercambio de masa con el medio que rodea el sistema. O sea que este sistema puede recibir, así como puede ceder masa, independientemente de lo que es común en todos los sistemas termodinámicos, que se refiere al intercambio de energía, ya sea en forma de calor o de trabajo mecánico. Entonces, para hacer una distinción entre lo que es un sistema cerrado y un sistema abierto, se suele marcar el límite del sistema abierto o volumen de control con una línea como esta que estoy mostrando en la pizarra. Es decir, que este espacio que estoy rodeando con esta línea es en realidad lo que estamos conociendo como volumen de control. Y esa línea discontinua está representando el límite del sistema a través del cual van a ocurrir las interacciones. Y entonces acá surge, digamos, la gran diferencia con el sistema cerrado, porque podrá haber interacción en términos de masa entrando y o saliendo. ¿Ves lo que estoy anotando? Este valor que estoy anotando como M punto, que lo vamos a medir en kilogramos normalmente, kilogramos por minuto o por hora, es lo que se conoce con el nombre de flujo máximo. Estuvieron, digamos, tratando con esta terminología, ¿cierto? ¿Sí o no? En Sí. física, ingeniería, física, todos creo. Ya, lo importante, no vamos a hacer demostraciones acá. Si usted tiene interés en las demostraciones de las ecuaciones que yo voy a presentar, cuestión que se remita al texto que se le ha recomendado o a cualquier texto termodinámico, y ahí va a poder estudiar con minuciosidad el desarrollo de esas expresiones matemáticas que yo voy a ir mostrando. Lo importante es que usted entienda cómo es el planteamiento o el tratamiento de este tipo de sistemas termodinámicos, conocidos como sistemas abiertos o volúmenes de control. Entonces, el hecho de que haya intercambio de masa con el medio exterior, entrando, que es lo que indicamos con el M punto sub E, y o saliendo, que es lo que indicamos con el M punto sub S, flujo másico de salida, va
a provocar distintos efectos dentro del volumen de control. ¿Cuáles podrán ser esos efectos? Inmediatamente uno los razona, pues, ¿no? Si que es mayor que lo que está saliendo, entonces va a haber masa acumulándose dentro del volumen de control. Es decir, que la masa, que la vamos a identificar así del sistema, va a estar incrementándose. Va a haber un aumento de los kilogramos de masa que quedan acumulados en el volumen de control. Si por el contrario la cantidad de masa que está saliendo o el flujo másico que está saliendo es mayor que el flujo másico que está entrando, entonces está claro que la masa del volumen de control va a disminuir y esto lo va a hacer con una cierta velocidad que dependerá de las velocidades de intercambio, ¿no? El flujo másico de entrada, el flujo másico de salida. Eso enseguida lo vamos a mostrar a través de una formulación matemática. Y la tercera alternativa, que va a ser motivo de desarrollo de un tipo muy particular y muy común de sistema abierto, es el caso en que lo que está entrando de masa es exactamente igual a lo que está saliendo, o lo que entró es igual a lo que salió, y entonces consecuencia de ello es que la masa del volumen de control va a permanecer constante, parecido a lo que ocurre con el sistema cerrado, pero no igual, porque la diferencia, vuelvo a recalcar el asunto, está en el hecho de que a través del límite de este tipo de sistema va a ocurrir intercambio de masa. E insisto, hasta el cansancio, masa que entra y o sale. Nos podemos encontrar con sistemas extremos en donde, por ejemplo, entre masa y entonces va a haber una acumulación de masa en el sistema, pero no salga. Esta es una operación que normalmente se describe como llenado del sistema termodinámico. Por dar un ejemplo, usted piensa en las garrafas de gas licuado. Cuando estas garrafas están vacías, usted las manda o a través del camión que las recoge a la planta envasadora, yacimientos, y entonces lo que se le hace a estas garrafas es una operación de llenado, considerando que el espacio, digamos, interno de la garrafa funcione como un sistema termodinámico abierto. Hay entrada, pero no hay salida. Y cuando usted está consumiendo el gas, la situación se invierte, ¿no es verdad? Hay salida, pero no entrada. Y a esa operación la vamos a describir diciendo que el sistema termodinámico se vacía o está vaciándose, como quiera decirlo. Esto da lugar a una formulación que no es otra cosa, una formulación matemática que no es otra cosa que una traducción matemática del principio de conservación de la masa. La dinámica se la conoce con el nombre de ecuación de continuidad. ¿Y qué se pone de manifiesto en estos términos? Fíjese que ahora estoy utilizando la versión de esta ecuación en su forma de rapidez, ¿no? Porque estoy usando flujos másicos, es decir, cantidad de masa que entra por unidad de tiempo, cantidad de masa que sale por unidad de tiempo, y entonces el otro lado de la ecuación vamos a tener el consiguiente cambio provocado por los cambios que aparecen en el lado izquierdo de la ecuación. Como siempre, uno tiene que pensar que en todas estas fórmulas, recuerda usted la ecuación de primera ley del sistema cerrado, del lado izquierdo de la ecuación aparecen
las formas de intercambio. En este caso masa, pero en el caso del sistema cerrado era calor y o trabajo mecánico, ¿no? Claro que en este caso estamos hablando de la ley de conservación de la masa y en el caso del sistema cerrado hablamos de la ley de conservación de la energía. Pero acá también vamos a plantear una formulación que corresponde a la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. Ahora, note usted que en esta ecuación aparecen unas sumatorias. Sumatoria de los flujos másicos que entran, sumatoria de los flujos másicos que salen. ¿Qué es lo que queremos indicar con la sumatoria? ¿O por qué anotamos la sumatoria? Pregunto. Que la masa inicial y la final siempre van a ser iguales. No, No siempre, ¿no? No siempre. No. para nada. El hecho de que yo ponga sumatoria de flujos másicos que entran, estoy queriendo decir que no solamente hay un flujo másico de entrada, sino que pueden haber varios flujos másicos de entrada. ¿Ve el dibujo que estoy haciendo? Y lo mismo ocurre con la sumatoria de los flujos másicos de salida, asumiendo de que pueden haber más de un flujo másico de salida, 2, 3, no sé. Eso va a depender de lo que usted elija como sistema termodinámico, ¿no? Es lógico que usted lo tiene que elegir al sistema termodinámico pensando en que lo debe hacer de la manera más sencilla y entonces es lógico también pensar que mientras menos entradas involucre, menos salidas involucre, más fácil va a ser su análisis. ¿Comprende? Bueno, acá está claro, fíjese de que hemos dicho de que como los flujos másicos son valores que siempre van a ser positivos, entonces acá hay distintas posibilidades, que esta sumatoria sea mayor que sea menor que esta, o que ambas sumatorias sean iguales. Y entonces eso es lo que trae como consecuencia que en el segundo miembro de esta ecuación la derivada resulte positiva, negativa o cero. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa que la derivada sea cero en el segundo miembro de esta ecuación? Y eso ocurre cuando lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué significa? Como caso especial, significa que esta masa es constante. ¿Lo ven o no lo ven? Sí se ve, ingeniero. Ya, entonces esta formulación está desarrollada para un sistema abierto que tenga múltiples entradas de masa y o múltiples salidas de masa. Entonces usted va a seleccionar su sistema termodinámico, comprueba que es un sistema abierto e inmediatamente sabrá o deberá saber cuántas entradas y o cuántas salidas tiene, de tal manera que usted pueda procesar esta formulación en la resolución de su problema. A ver, preguntas de todo lo que estoy diciendo. Enseguida voy a añadir algo que es importante. Estas cosas de flujos y caudales o caudales ya la tienen que haber visto ustedes en alguna otra de sus materias de física pasadas. ¿Sí o no? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Una de las cosas importantes que hay que saber, porque va a ser de mucho interés para el análisis de los distintos
artefactos o dispositivos que se pueden trabajar como sistemas termodinámicos abiertos para saber qué le ocurre al fluido que pasa por ellos, es que este flujo másico se demuestra que es igual a este triple producto. Ya he dicho que no voy a hacer la demostración a fin de no perder tanto tiempo. Si usted quiere, la repasa de sus apuntes viejos o busca en los textos de termodinámica. ¿Qué será Rho? Y este es un símbolo que se usa en toda la materia de física para indicar una propiedad que tiene la sustancia que se llama Densidad. 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 Debemos recordar que acá en esta materia más frecuentemente usamos el inverso de ese valor, ¿no es verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es la B que he anotado? Volumen específico. Volumen específico. Entonces ya sabemos que la densidad es justamente lo opuesto al valor contrario, digamos, inverso del volumen específico. Entonces en algunos casos va a ser conveniente usar esta propiedad en forma de Rho, de densidad, o en otros casos en forma de volumen específico. ¿Qué es A? Área. Área. Supongamos que esta es un área que corresponde al límite del sistema, es decir, una porción del límite del sistema. Entonces el flujo másico lo va a atravesar, ¿no es verdad? Ingresando por esta porción de superficie, por esta área que limita al sistema, ¿no? Y lo hace, digamos, diferente del medio exterior. ¿Y qué será B? Velocidad. El volumen. No puede. Este es el volumen, no ve que acá B está con una flecha arriba. ¿Qué significa La la flecha? velocidad. Velocidad. Esta es una magnitud El escalar. flujo sería Esta que estoy anotando acá es una magnitud vectorial. ¿Qué será? el flujo en general. La velocidad con la que entra o la velocidad con la que sale la masa atravesando esa área A con una densidad o un volumen específico, Rho B. Y esto ocurriendo, por supuesto, en el límite del sistema, tal como lo tenemos esquematizado en el dibujito que hemos hecho al lado izquierdo. Y otra vez les vuelvo a recordar que casi conviértalo en una regla. Usted debe delimitar su sistema termodinámico abierto usando líneas de trazos, porque dejamos la línea continua para el sistema cerrado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, cuando usted esté resolviendo un ejercicio, como lo primero que va a hacer es especificar cuál es su sistema termodinámico en análisis, entonces usted va a marcar su límite de acuerdo con lo que estamos diciendo. ¿Ok? Sí. Ahora, quiero indicar lo siguiente, que va a ser motivo después de análisis en algunos dispositivos en donde es muy importante conocer esto, de que el flujo másico depende de estas tres variables: densidad, área de paso y velocidad. Resulta que puede ocurrir de que el flujo másico sea constante. ¿Lo ven? Pero eso no significa que Rho, A y B tengan que ser constantes. Lo que es constante, y estoy queriendo resaltar, es el triple producto.
¿Me entiende? Eso quiere decir que si, por ejemplo, el área se incrementara entre la entrada y la salida, bien podría disminuir la densidad compensando de tal manera que el flujo más manteniendo la misma velocidad. O en fin, hay todas estas posibilidades que van a ser motivo de análisis más adelante y en el momento oportuno. En lo que concierne a la primera ley, nos encontraremos con una formulación que se ofrece en estos términos. Les recuerdo que el subíndice BC es porque la variable que tiene este subíndice es una variable que corresponde al contenido o al interior del volumen de control. Por ejemplo, acá, esto es masa que está contenida en el volumen de control. Esto es energía que está contenida en el volumen de control. Y entonces, ahora nos encontramos de que esta expresión, que hasta aquí podía ser muy parecida a la del sistema cerrado, incorpora estos dos términos que a continuación voy a anotar. Fíjense que una característica muy notable de esta ecuación es la variable h. Usted tiene que recordar siempre que en el sistema cerrado la variable energética, digamos, que predomina es la energía interna, U. En cambio acá se destaca la variable H. ¿Por qué? Porque H, tal como lo examinamos el otro día, incorpora no solamente el valor de U, sino también este valor, que no me acuerdo si dijimos qué nombre le vamos a poner. Ustedes recuerdan qué nombre le pusimos a este producto P por B, que es una forma de energía asociada con la presión. ¿Nada? Bueno, si no lo dije, ahora lo digo. Una manera de identificar este valor P por B es designándolo como energía de presión. Si quieren lo anoto, porque quizás en alguna de sus otras materias de física, estoy hablando de hidrodinámica, básicamente, usted hubiera visto esto. ¿Le suena o no le suena el P sobre Rho? La verdad que no, ingeniero. Entonces va a tener que repasar. Usted y todos los demás van a tener que volver a hojear sus estudios de hidrostática, hidrodinámica, porque eso ya lo han visto ustedes en alguna materia de física, no sé qué código tendrá, qué identificación tendrá, pero ya la tienen que haber visto ustedes antes en física general, pues, ¿no? Bueno, fíjense que en esta expresión matemática de primera ley, además de la observación que estoy haciendo en relación con la entalpía, están apareciendo estos dos términos que hacen la diferencia con el sistema cerrado. ¿Por qué? Porque ahora hay intercambio, hay flujos másicos de salida y hay flujos másicos de entrada. Y cuando entra masa a un sistema,
juntamente con la masa está ingresando una cierta cantidad de energía que la acompaña. ¿Entiende lo que digo? Es decir, toda masa lleva a cuestas su correspondiente cantidad de energía. ¿Lo ven? Debemos recordar siempre, por ejemplo, cuando hablamos del sistema cerrado, dijimos que la masa M está siempre acompañada de esta energía E. Ahora, en este caso, fíjese, aparece energía cinética, energía potencial que forman parte de E, pero aparece H porque además de involucrar a U, sistema cerrado, estoy hablando del sistema cerrado, U, E sub C, E sub P, aparece esta forma de energía que tiene que ver con el hecho de que el fluido está en movimiento y para eso se requiere esta energía de presión la que garantiza de que el fluido se va a mover. A ver, si quieren, voy a ilustrar esto de una manera un poco más simple. Cuando usted observa que circula agua por una cañería y la cañería es muy larga, una de las afirmaciones que uno hace es que pierde mucha presión en el camino. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ya. ¿Qué es lo que está desapareciendo, que está haciendo de que al final el líquido llegue lento y casi sin presión? El gasto de esta forma de energía, que se llama energía de presión, que más adelante vamos a ver que en realidad se trata de el trabajo mecánico necesario para que el fluido se mueva. Es decir, si yo quiero hacer que algo se mueva, entonces lo tengo que empujar, ¿no es verdad? Eso significa que tengo que gastar trabajo mecánico para que se mueva. Bueno, la cosa está planteada así. Entonces, nos encontramos con esta expresión, que es la traducción del principio de conservación de la masa, que se llama ecuación de continuidad, que nos dice qué es lo que ocurre en términos de masa en el sistema abierto volumen de control, y luego tenemos la primera ley que ahora nos muestra cómo la cosa se ve afectada por el hecho de existir intercambio de masa entrante y o saliente. Bueno, lo vamos a dejar acá hasta el próximo día, lunes. ¿Listo? Ok, Muy bien, ingeniero. ingeniero, gracias. Bien. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.